música, maestro Monsalve. Muy buenas tardes. Cómo me gustaba el 1, 2, 3 cuando lo presentaba Luis, ¿eh? Qué simpático. Me acuerdo en mis tiempos de estudiante de bachiller, que era cuando él hacía el 1, 2, 3, verle por la noche, porque era sobre las 10 y me gustaba muchísimo. Claro. La verdad que sí. Se aprendían muchísimas cosas en aquellos programas. Desde luego. ¿Cómo le cambiaban el apellido, pobrecito mío? Efectivamente. Y se aprendían cosas como la que vamos a descubrir hoy, como lo que vamos a intentar descubrir hoy, porque en un día como hoy, 21 de mayo, pero de 1895, hace 126 años, fallecía el compositor de una música que conocemos todos, una música como esta. Sí, claro. De sobra conocida. Hombre, ¿quién no la ha escuchado en películas, en series, en dibujos animados? Ha sonado muchísimas veces. Lo que no suena tanto es el nombre del hombre que hizo esta composición y que hoy conmemoramos su fallecimiento. Se llamaba Franz von Suppé y tenía este aspecto. Claro, tenía este aspecto en su madurez. ¿Serio, él? Un tío serio, sí. Claro, y escuchando ese nombre, von Suppé, uno piensa que es alemán, pero no, en realidad era croata, y fíjate cómo se llamaba, porque nació en 1819 y se le bautizó con el nombre de Francesco Ezechiele Ermenegildo Cavalieri Suppé de Meli. ¿Qué te parece? Bueno, muy cortito, para unas prisas. No cabían los carteles en los programas de mano, así que le sugirieron, abrevió. Claro, le sugirieron abreviar y efectivamente abrevió por Franz von Suppé. Esta es su firma, que queda mucho más elegante, mucho más aristocrático y mucho más oportuno. Pero bueno, como ocurre... El marketing ya funcionaba, ¿eh? Sí, desde luego. En el siglo XIX. Desde luego. Y como ocurre con tantos otros compositores, lo veíamos con Tchaikovsky y con otros tantos, los padres, sobre todo el padre, no querían que el niño fuera compositor, querían que fuera abogado. Él empezó estudiando en su infancia, se apuntó a un coro con 8 años y demás, aprendió un poquillo de música, pero sobre todo le enfocaron a que fuera funcionario, a que se dedicara al derecho. Que ya lo hemos hablado tantas veces, los padres funcionarios. Efectivamente. Y no se equivocan, ¿eh? Pero bueno, no se equivocan muchas veces. Pero bueno, aquí tenemos a Franz von Suppé de joven, tenía en torno a 20 años en esta fotografía. Cómo hemos cambiado, como dice el anterior. Sí, como hemos cambiado, la barba mucho más recortadita, en fin, pelo. Efectivamente. Así que él decidió, cumpliendo la obligación paterna, acudir a Milán para, estudiar Derecho. ¿Qué pasa? A Padua, que estaba cerca de Milán. ¿Qué pasa? Que como Milán lo tiene muy cerca y en Milán estaba el Teatro de la Scala. ¿Qué está en Milán? El famosísimo... Aquí le tienes en Yo el creo que lo hizo un XIX. poco adrede, ¿eh? Pues tenía la ocasión y la oportunidad de acercarse para escuchar las grandes óperas de Rossini, en fin, de Donizetti, de todos esos grandes compositores, y también de conocer, entre otros, a Giuseppe Verdi, que tuvo la oportunidad... ¿Conoció a Giuseppe Verdi? Entonces joven, tenía 20 y tantos años, pero le conoció. Entonces se empapó de esa impronta, de esa esencia italiana que fue tan importante. Y cuando en 1835... tristemente, pero afortunadamente para la historia de la música, fallece el padre de Franz von Suppé, pues puede convencer a su madre y se van juntos a Viena, que uno dice, ¡joder, qué joven! Tenía 40 años, ¿eh? O sea, que el tío con 40 años seguía obedeciendo las indicaciones paternas. ¿Tenía 40 años? Sí, eran otros tiempos. Y se fue a Viena, donde está este teatro, el Teatro an der Wien, junto con su madre, donde empezó a estudiar música, ya con 40 años, de manera reglada y a formarse. Y todas esas experiencias que había tomado de la Italia, siendo un mero espectador, pues empezó a aplicarlas en espacios... De derecho ni de cine. De derecho nada. En escenarios como este. Un escenario donde, por ejemplo, es donde Mozart había estrenado La flauta mágica. Un teatro que buscaba la popularidad, la curiosidad, es decir, una impronta novedosa, ¿no? Y entonces Franz von Suppé decidió darle un giro a la ópera, convertirla en lo que se llamaba opereta, y ahora veremos un poco en qué, claro, ¿en qué se diferencia consiste. Ópera y opereta? Pues ahora lo vamos a ver. Vamos a ver uno de sus fragmentos de una música suya, de las primeras que compuso para este teatro, una opereta que suena así.
pues, ¿dónde está? ¿Dónde radica la diferencia entre ópera y opereta? Pues mira, lo estamos viendo, ¿no? La música es siempre como mucho más juguetona, más de jolgorio, más de diversión. Esto es lo importante, la fantasía y la diversión, que el público pueda aplaudir al son de la música, como ocurre en esta música de esta opereta Mañana, tarde y noche, que así se titulaba, de Franz von Suppe, que compuso en 1844, una de sus primeras composiciones teniendo casi 50 años, 49, o sea, es que fue una persona que tardó en empezar. La madre tendría posibles para poder alimentar, porque claro, hasta Bueno, no, hasta entonces había años. sido abogado en su juventud en Italia, claro. Ah, bueno, claro, o sea, claro. que sí que acabó derecho. Sí, por supuesto que claro, lo es acabó. que yo digo, ¿y dónde quedó derecho? No, claro. Y yo pensé que... Ahí formó el carácter que le llevó a poderse convertir en director de teatros como este. Pero claro, la opereta, a diferencia de la ópera, siempre buscaba temas controvertidos, temas que pudieran de alguna manera reírse, ¿no?, del poder, porque ese era el objetivo, la parodia, Claro. la válvula de escape para el pueblo, como por ejemplo ocurrió en una opereta que acaban de estrenar ayer mismo en Viena, por cierto, que se titulaba El diablo en la tierra, de la que solo tenemos unos segundos que vamos a ver ahora, porque, claro, como se ha estrenado ayer... Hat mich geläutert Weltprivileg, wie Offenbarung lernte ich hier, seelische Nahrung sättigt die Gier. Alles! ¿Te das cuenta? Lo que tenemos aquí al diablo en la tierra siempre son pues esas imágenes, esos caracteres de alguna manera simpáticos, pero que se mueven siempre entre la aristocracia, ¿no? Era el modo de reírse de los que mandaban, del poder, pues como hoy puede hacer La que se avecina o tantas otras series, Claro. pero con música. Darse ese gusto. Claro, y Franz von Suppe fue el que dijo, por aquí tienen que ir los tiros, la ópera tiene que dejar de ser Julio César y Orfeo para irnos por aquí. Ya Mozart y otros compositores apuntaban a esto, pero Suppe dijo, este es el camino, y ahí fue triunfando. Y continuó haciéndolo en otras óperas, como por ejemplo operetas como La Dama de Picas, que tiene una música siempre divertida, alegre, como esta que vamos a ver. La ¿Qué te Dama de parece? Picas. ¿Qué te Pues parece, muy Franz von Suppe, divertida, no? muy, claro. Siempre alegre, ¿no? Siempre Sí, sí. curiosa, pero claro, Franz von Suppe siempre buscaba esa contraparte. Siempre tenía que haber un personaje femenino que le diera el punto curiosón a la serie, ¿no? La trama siempre del amor, que siempre está presente, como lo está, por ejemplo, en su música Poeta y aldeano, que suena tan bonita con el arpa y el cello, como esto que vamos a ver ahora. Qué bonita es el arpa, ¿eh? Preciosa. Poeta y aldeano. Esta melodía llegó a ser muy famosa. De hecho, es una de las que la Orquesta del Titanic, que hablábamos de ella hace unos días, siempre tocaba a la hora del té. Gustaba mucho, era muy popular entonces, en 1912. Bueno, y Qué curioso cómo vamos relacionando, ¿eh? claro, es que al final la historia de la música siempre encuentra comparaciones en todo, porque la música forma parte de nuestra vida, desde la cuna hasta que nos dan el adiós, ¿no? Como decía Maciel, efectivamente. Y bueno, pero fíjate hasta qué punto Suppe revolucionó la música y le supo dar esa impronta italiana a la música austríaca y a la opereta y variarla, que hasta en la música de un requiem que escribió en 1855... ¿También era alegre? La sensación casi, no sé si llamarlo alegre, pero vamos, voy a ponerte dos ejemplos. Por ejemplo, el primero en el que los cantantes le piden a Dios que nos salve sin pedir nada a cambio una vez en la muerte, mira cómo suena.
Y si Pues tienes esto- razón en ese sálvame. Sí, Sálvame. pero no parece un requiem, ¿no? Pero pues, No. pues si esto te parece juguetón de alguna manera, ya no te cuento el Osana de este mismo requiem. Mira cómo suena. Bueno, triunfante. Parece una carga de caballería, Triunfante, un poco, ¿no? absolutamente. Fíjate, con las Subido en trompas, el las papel. trompetas, los trombones. Sí, sí. En fin, no parece un requiem en el sentido No, clásico, no. ¿no? A mí de todas maneras no me importaría que me despidieran con esto, ¿eh? Yo creo que está mejor, mejor pensado. Está bien celebrar también muchas veces la vida como ha sido y tal. Pero bueno, Franz von Suppé compaginó su trabajo de director, en eso invirtió el derecho, con la composición. Y fíjate si fue prolijo, si fue importante, que llegó a escribir 200 operetas que dejó para la historia. Algunas de ellas 200 operetas y comenzó en los años... comenzó teniendo Con 40 y tantos 45 años. Sí, o sea, para que veas lo que significaba también muchas veces contar con la gente cuando ya ha cumplido una cierta edad, ¿no? Que a veces parece que hay que desecharles. Y fíjate, aquí empezó su aquí carrera empezó su musical. carrera y fíjate, 200 obras, entre otras una que se llamaba la Molinera de Burgos, que ya hablaremos otra ocasión de ella porque ni siquiera está grabada. Pero bueno, Franz von Suppé compitió con Mozart por el prestigio en Austria, pese a que él no era austriaco, era croata, que hemos comentado, y escribió la que hoy es considerado el segundo himno nacional de Austria, una marcha muy vienesa, que la escuchamos y enseguida nos recuerda ese carácter alemán y que con la que nos vamos a despedir en el programa de hoy. Mira cómo suena. Pues ahí está la obra y milagros de Franz von Suppé. Un hombre al que hemos querido conocer hoy. Hoy se hubieran cumplido se cumplen 126 años de su muerte, este 21 de mayo, y es un compositor que merecía la pena traer aquí, recordar, Por supuesto. conocer y saber un poco más de él. Pues como siempre un acierto, maestro Monsalve. Nos vemos el próximo Claro que sí. viernes.